Claudia Ruiz Massieu, te saludo con muchísimo gusto, diputada por Movimiento Ciudadano, secretaria de Relaciones Exteriores, de Turismo. Pues el tema, sin duda alguna, está en esos momentos en la crisis institucional en los Estados Totalmente, Unidos. Juan. Y si te parece, hablemos un poquito de esto y luego del tema Claro, aquí en México y el tema legislativo y el inicio de el sesiones periodo. ordinarias del periodo, ¿no? Claro, oye, pues Estados Unidos de verdad que está pues incendiándose las protestas, ¿no? En contra de estas acciones del gobierno, particularmente en lo que tiene que ver con migración y lo que hemos visto en Minnesota en las últimas semanas, ¿no? Pues esta muerte a manos de funcionarios de ICE de un ciudadano americano que se Otro. suma exactamente, ¿no? A la otra ciudadana que había sido abatida, pero que además lo que demuestra es no solo que están en una estrategia, digamos, contra la migración muy dura, violentando las propias pues límites de la autoridad y las facultades federales, sino pues violando garantías y derechos de los ciudadanos americanos, pero además la reacción, creo que lo que es tremendo también es la reacción del gobierno federal de Estados Unidos, que sale inmediatamente a decir es que era un terrorista, es que No, hazme el quería favor. asesinar Es a que los venía armado. agentes, venía armado Pues cuando es un tenía un celular derecho. en la mano, cuando además es un derecho Y no y él mismo desenfundó. tenía permiso de portación de ¿Quién los armas. entiende? No, primero protegiendo el derecho de los estadounidenses a andar armados como Por si todos lados, en ¿no? el viejo oeste. Exacto. Y luego dicen, pues venía armado. Pues sí, pero nunca desenfundó la Pero la pistola. reacción inmediata, ¿no? De descalificar a la víctima en este caso, de señalarlo como terrorista, como un Revictimizarla. riesgo de que iba a asesinar a los agentes. Y lo dice los propios funcionarios de ICE, pero lo dice la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, lo repite en un inicio la Casa Blanca y conforme crece la indignación, el reclamo en los medios, en las redes, en las calles de Minnesota, y se demuestra con videos que no estaba armado, que pues era literalmente una persona que estaba ahí como tratando de ayudar, ¿no? A los que estaban siendo también pues lesionados por los agentes de ICE. La propia Casa Blanca toma distancia, mandan a otro lugar al encargado de todo el operativo en Minnesota, despacha el presidente Trump al encargado de la seguridad en la frontera, a Tom Homan, a hacerse cargo del asunto en Minnesota, un poquito por primera vez como dejando entrever que se da cuenta que las cosas están un poquito fuera de control, No ¿no? creo. Yo Yo creo que alguien lo tampoco, regañó. pero ¿tú crees Un poder que tuvo fáctico en los Estados ahí Unidos, que es el real poder de los Estados Unidos, que Estados Unidos el está poder blindado económico, contra sí quieres mismo. decir? Sí. Pues mira, lo que sí es Y cierto militar. es que tanto legisladores y actores políticos, demócratas por supuesto, pero republicanos, sí salieron en los últimos días a criticar no solo este hecho en sí, que es tremendo, sino toda esta andanada contra los migrantes irregulares y la fuerza, la violencia, la transgresión de las autonomía de los estados que se ha visto en Estados Unidos. Entonces sí creo que estamos viendo por primera vez, me parece que una reacción en Estados Unidos que le pone cuando menos un alto o cuando menos un cuestionamiento a lo que está haciendo el presidente Trump, su gobierno en Estados Unidos, no en el mundo. En Estados Unidos, ¿no? Porque Que en el hay mundo ya una es otro pequeña tema. diferencia. En el mundo, pues estábamos ahorita viendo a Marco Rubio, ¿no? Lo que dice en el Congreso. Pues ya como que no hay ahí un tema, ¿no? La gente en Estados Unidos dice, bueno, pues qué bueno que quitaron a este señor, qué bueno que el gobierno de Venezuela está cambiando sus leyes para que se pueda explotar mejor los hidrocarburos y podamos hacer negocios los americanos, o sea, un poco en esta lógica de justificación del presidente Trump. Y nadie cuestiona realmente el tema de los derechos democráticos de No, los eso venezolanos, no eso les no es un importa. tema, como tampoco lo está haciendo en Irán. En los últimos mensajes de ultimátum, Sí. digamos, hacia Irán, pues se le pide, oye, deja de enriquecer uranio, que tus misiles contrólalos y que no tengan este rango y ya no tengas más. Y, por supuesto, deja de fondear a los grupos subversivos en Medio Oriente como Hezbollah, Hamas
o los hutis en Yemen, pero nada de democracia, nada de deja de matar a tus ciudadanos, deja de Oye, reprimirlos, ¿no? Claudia, tu opinión aquí, rápida, un minutito, sobre lo que está sucediendo en Irán. Estamos viendo que algo sucede al interior del territorio de Irán y yo te pregunto, ¿es lo que sucede al interior del territorio de Irán una situación que tenga que ver con el interior del territorio de Irán o con cosas que suceden afuera del territorio de Irán? Pues mira, yo creo que las dos cosas, ¿no? Es de estas cosas que se vuelven tan complicadas justo por estos, por los grandes intereses geopolíticos, energéticos, militares de la región y de Estados Unidos y de otros países que están siendo actores en lo que está pasando en Irán. Y también me parece que hay expresiones de, pues de un pueblo que está cansado de un régimen represor y vio una oportunidad, ¿no? Y parecía que ¿Vio una sí, oportunidad el pueblo o alguien afuera de yo Irán creo que vio las la dos oportunidad cosas. para usar al pueblo? Las dos cosas me parece Ok. a mí, aunque claramente pues la represión ha sido brutal contra los manifestantes en contra del régimen iraní y como dirían algunos, pues la ayuda no llegó, No. ¿no? La ayuda no llegó, están a su suerte y otra vez Estados Unidos en estas demandas con el gobierno de Irán, pues todo tiene que ver con intereses geopolíticos, militares y económicos, nada que ver con ese discurso al que estábamos acostumbrados, fuera cierto o no, 100% de reivindicación de la democracia y de los derechos de las personas, ¿no? Aquí, como lo vimos en Venezuela, hablamos de intereses económicos, políticos, militares, geopolíticos, primero, segundo y tercero. Ya en cuarto lugar, vamos a ver si hablamos de derechos. Oye, Claudia, y una disculpa, es un deleite hablar contigo siempre de lo que sea y de cosas, asuntos internacionales que te digo, siempre saco de tema y vamos a hablar del periodo ordinario de sesiones y sí lo vamos a hacer, pero ya nos comimos casi todo el tiempo hablando del mundo. Prioridades para este periodo ordinario de sesiones, tenemos un minutito. Pues mira, como todo, las prioridades son las que quiere el gobierno y Morena con su mayoría. Aparentemente lo más importante pues será la reforma electoral, que sí me parece que esa es importante y a todos nos debe pues interesar cómo se arreglan entre ellos primero, porque claramente, como siempre, será una reforma que ellos hagan entre ellos, para ellos y por ellos, sin tomar en consideración los puntos de vista más amplios, ¿no? De una ciudadanía diversa, plural y de la experiencia histórica que hay en el tema. Creo que ese sí va a ser un tema que nos va a dar mucho de qué hablar, Juan, y que nos interesa, repito, a todos, porque sí creo que queremos mantener instituciones confiables, esquemas de participación ciudadana y competencia electoral que nos den garantía y certidumbre, y la posibilidad de que las distintas expresiones de la sociedad mexicana tengan una representación en el Congreso. Uno de los temas, me parece, más delicados que ha estado ausente, cuando menos de lo que se ha visto, que han estado porque peloteando no hay ahí. Iniciativa, ¿eh? No hay iniciativa, Todavía pero sí sabemos que han estado en Yo Mime Conmigo hablándose nada más entre ellos, pero lo que por lo menos no ha trascendido que se haya hablado es qué hacer para blindar nuestro sistema electoral, como sea que queden las reglas, ojalá queden bien, lo dudo, pero bueno, ojalá, cómo blindarlo de la incidencia del crimen organizado y del dinero de la delincuencia organizada, que me parece que es un tema que ahí está, que se habla poco, que es importante, que es vital que se aborde. Y bueno, pues cuando tristemente vemos días como hoy, en donde se ataca a legisladores, en este caso de oposición, de Movimiento Ciudadano, y pues enviamos desde aquí solidaridad a ellos, por supuesto, a sus familias, en Culiacán, pues no podemos seguir soslayando esta presencia de la delincuencia organizada en todos los aspectos de la vida social del país y cómo blindar a la política y al ejercicio democrático del voto y de la competencia electoral de esa influencia. Creo que esos son temas importantes que ojalá se aborden en el marco de la discusión de una posible reforma electoral. Diputada, se tienen que abordar. Oye, rápidamente, 30 segunditos, ¿sí o no estás de acuerdo en el que se le quite dinero a las prerrogativas de los partidos políticos y que se trabaje para que sí haya plurinominales, pero que ¿hay alguna manera que representen más a los ciudadanos que a las cúpulas partidistas? Pues mira, yo creo que hay que hablar de financiamiento y hay que hablar con seriedad de financiamiento público, pero también de financiamiento privado. Fiscalizado, creo que es muy legítimo que quienes simpatizan con una opción política puedan contribuir a fortalecerla. ¿Como en Estados Unidos? Digo, a mí me parece un poco excesivo, pero digamos un esquema intermedio.
Creo que para nosotros es importante por nuestra tradición y nuestra historia que haya financiamiento público, que le dé la posibilidad a los partidos de existir, de operar, de hacer lo que deben de hacer y que ojalá lo hagamos todos mejor. Pero me parece que también esta negativa en general al financiamiento privado real, por un lado me parece que es una simulación y por otro lado me parece que no tiene razón de ser. Creo que podríamos llegar a un esquema intermedio que tampoco se ha discutido con mucha seriedad, ¿no? Pues ojalá y se abra más la discusión, esperemos que así sea, porque finalmente es una reforma en materia electoral y la discusión y el diálogo es la democracia. Claudia, muchas gracias. Claudia Ruiz Massieu por acompañarnos. Gracias a ti, Juan, y aquí le seguimos la siguiente semana.